Hola, ¿qué tal? Te habla Raimundo Díaz y estás escuchando Ventaja Podcast, el podcast en donde hablamos de principios, estrategias y tácticas para los negocios tradicionales, online y startups. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo importante y lo urgente. Si tienes alguna duda o comentario, puedes entrar en ventaja.com.mx/contacto y hacérmelo llegar por medio del formulario. Lo importante y lo urgente es algo que tenemos que identificar siempre en nuestros negocios cuando estamos haciéndolos crecer. Se nos puede ir la vida en las cosas que son urgentes. Siempre todo es urgente. Y debemos de ir poco a poco pasando todas nuestras actividades como socios, fundadores o creadores de la empresa, del proyecto, a lo importante. Y en algunos casos, esto nos lo muestran por medio de una matriz que también es conocida como el principio de urgente e importante de Eisenhower. Y justamente se utiliza para distinguir entre la importancia y la urgencia, que también es conocida como la matriz de Covey, de Stephen Covey, de los 7 principios de la gente altamente exitosa, efectiva. Bueno, algo así. Es un bestseller y es reconocido por todos, ¿no? Siempre está en la lista de los más vendidos. Las responsabilidades importantes contribuyen al logro de tus metas. Las responsabilidades urgentes requieren atención inmediata. Estas actividades a menudo están estrechamente vinculadas al logro de la meta de otra persona. No tratar estos problemas causará consecuencias inmediatas. Y esta definición o esta característica de las cosas urgentes me encanta. Porque de verdad, a veces, o la gran mayoría de veces, todo lo urgente está relacionado al logro de la meta de otras personas. Es urgente porque te están presionando. Es urgente porque lo requiere alguien más. Siempre hay otro lado que está presionando con estas cuestiones de urgencia. La forma gráfica de poder determinar cómo clasificamos lo importante y lo urgente es tener por cuadrantes. En un cuadrante podemos poner los plazos importantes con alta urgencia. Contiene tareas y responsabilidades que requieren atención inmediata. O sea, cubre los dos temas, que es importante y que es urgente. Y en el cuadrante 2 podemos ubicar lo que se desarrolla a largo plazo y las estrategias. El segundo cuadrante es para los artículos, temas, proyectos, actividades que son importantes sin requerir una acción inmediata. Covey señala que este cuadrante debe usarse para estrategias a largo plazo y es en donde deberíamos de pasar la mayor cantidad de nuestro tiempo. En el cuadrante 3 ubicamos las distracciones con alta urgencia, es decir, las cosas que no son importantes y que son urgentes. Este cuadrante está reservado para tareas que son urgentes, sin ser importantes. Covey recomienda minimizar e incluso eliminar estas tareas, ya que no contribuyen a su producción, o sea, a la producción de cosas importantes o las cosas que deberían de tener toda nuestra atención. También puedes delegar estas tareas a alguien más. Y por último, el cuadrante número 4 son las actividades con poco o ningún valor. Este cuadrante se enfoca en tareas y responsabilidades que no generan ningún valor, elementos que no son importantes y no son urgentes. Estos desperdicios de tiempo deben eliminarse a cualquier costo, que son las cosas que no son importantes y no son urgentes. Por ejemplo, seguramente te ha pasado, voy a investigar a esta empresa qué está haciendo, pero cuando tienes en tu lista de tareas o en tu bloque de tiempo una actividad importante. Así es, esto es lo que pasa cuando estamos procrastinando. Seguramente te ha pasado.
cuando tienes actividades importantes que realizar y a veces importantes y urgentes, surgen estas actividades con poco o ningún valor. Y es una cosa desesperante, pero una de las formas de poder establecer mayor tiempo a estas cosas importantes es primero hacer conciencia de cuáles son cada una de ellas. Por eso la mejor forma de diferenciar, de aprender a diferenciar lo importante y lo urgente es haciendo una lista. Si tienes una lista de tareas o ya tienes muy bien calendarizado cada una de tus actividades, a partir de estos datos lo puedes generar. Pero si no, el paso número 1 es hacer una lista de todas las actividades que tienes que realizar, por ejemplo, la siguiente semana. Ya que tienes esta lista, entonces estableces prioridades. ¿Qué cosas son urgentes? ¿Qué cosas son importantes? De acuerdo con estos cuadrantes. ¿Cuáles son las actividades con plazos importantes con alta urgencia? ¿Cuáles son las cosas que son de desarrollo a largo plazo y estrategias? ¿Cuáles son distracciones con alta urgencia? ¿Y cuáles son actividades con poco o ningún valor? Cada uno de estos cuadrantes ciertamente te da un grado o un ranqueo, un posicionamiento de importancia. El cuadrante 1 debe de ser lo primordial. Luego el cuadrante 2, luego el cuadrante 3 y por último el 4. Así con esta lista tú puedes ubicarlo, ya más gráfico en estos 4 cuadrantes y ya lo tienes establecido. Por ejemplo, puedes usar alguna cromática, ponerle algunos colores y esto te va a ayudar a diferenciarlo. No necesariamente que elimines las actividades del cuadrante 4 o del cuadrante 3. O sea, que digas, no, ya las voy a borrar y no las voy a hacer. No, tampoco se trata de eso. A lo mejor son actividades que sí te dan poco valor o ninguno. O son cosas con una alta urgencia, pero son cosas que tienes que hacer. Pero las vas repartiendo en la semana para que sean un pretexto de procrastinar. En este caso, tú puedes establecer cuáles son estos momentos que tienes establecidos para perder el tiempo. Esto también es válido. Y también una de las cosas que tenemos que tener en cuenta con lo importante y lo urgente es el tema de lo reactivo y lo proactivo. ¿Te das cuenta cómo lo urgente es reactivo y cómo a veces nos pasamos la vida siendo de esta forma? Es decir, toda acción genera una reacción. Si llevamos así nuestros negocios, nuestras empresas, nuestros proyectos, nuestras áreas, nuestras alianzas, colaboraciones, o sea, nuestras actividades dentro de nuestro negocio, el ser reactivo no permite crecer. Te vas a pasar la vida solucionando todo lo de los demás, ¿no? Como lo urgente que platicábamos al inicio, y dejar de hacer lo importante. Es decir, ser proactivos. Esta matriz de Covey o de Eisenhower es una herramienta súper sencilla que todos podemos usar y que nos da muchos beneficios. Si no has hecho este ejercicio, te lo recomiendo sinceramente muchísimo. Porque esto nos genera una gran conciencia a la hora de establecer nuestras prioridades y también en el momento que queremos dejar de ser reactivos para pasar a ser proactivos. En el próximo episodio hablaremos de la importancia de planificar. Bueno, Buscavidas, esto es todo por hoy. Recuerda dejar tu comentario en tu plataforma favorita. Al darle like en iVoox y YouTube y dar 5 estrellas en iTunes, ayudas a otros a encontrar el podcast. Y recuerda, rífate como los grandes.